Saludos señoritas y señores estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de gestión de bases de datos. En esta asignatura vamos a revisar en la primera unidad lo que implica la administración y gestión de bases de datos. En esta primera unidad tenemos a bien en el primer tema revisar los conceptos de bases de datos. Les saluda William Bazán, docente de la asignatura de gestión de bases de datos en la Universidad Estatal de Milagro. En este primer tema, que son los conceptos de base de datos, tenemos como bien conocer los conceptos y herramientas necesarias para diseñar bases de datos, ¿no? En esta, como a manera de introducción, las bases de datos ayudan a almacenar información, permitiendo que los usuarios puedan crear y acceder y analizar estos datos rápidamente sin problemas, ¿no? Dentro de este tema tenemos 4 subtemas a revisar. En el primero veremos lo que implica la definición de base de datos y gestor. En el segundo punto veremos la arquitectura de sistemas de base de datos. También revisaremos las funciones del sistema gestor de base de datos, el SGBD, ¿sí? Y por último, en el cuarto subtema, veremos los usuarios de un sistema gestor de bases de datos, ¿no? En el primer subtema revisaremos la definición de base de datos y gestor. Dentro de la misma, en base de datos, podemos decir que la base de datos es un conjunto de datos que se encuentran organizados de tal forma que pueden ser accesibles, actualizadas y presentadas cuando sea requerida. Es así que una base de datos nos ayuda a almacenar información, permitiendo que los usuarios puedan crear, acceder y analizar estos datos de forma rápida, sin problemas y precisa, pues, ¿no? Por otro lado, el sistema de base de datos es una técnica que permite archivar en una computadora, es decir, como una especie de archivador digital que contiene los datos de manera computarizada. Realizaremos actividades en el aula virtual, lo cual estará subida en la plataforma, y también tendremos diferentes conceptos relacionados a por qué utilizar una base de datos, sus características, las cuales puede ser compacta, puede ser rápida, tiene que ser actual. Veremos también sus ventajas, los cuales tienen que tener una mayor disponibilidad, independencia, redundancia, eficacia y por ende una mayor seguridad en nuestras bases de datos. También tendremos en el subtema número 2 la arquitectura de sistemas de bases de datos. Una arquitectura de base de datos cuenta con varios factores, entre ellos la distribución, la heterogeneidad, la autonomía, ¿sí? También veremos la arquitectura ANSI-Spark, ¿sí? Que tiene diferentes niveles, el nivel interno, externo, conceptual. También veremos la arquitectura de un sistema manejador de base de datos, el cual contiene también el sistema de manejo de base de datos homogéneo. En este sistema es parecido a un sistema centralizado, y también el sistema de base de datos heterogéneo. Este sistema es un sistema de multibases de datos, pues, ¿no? También veremos temas como la arquitectura basada en componentes de un sistema de manejo de base de datos. También veremos conceptualizaciones dentro del subtema 3, como lo que implica qué es un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos no es más que una colección de programas cuyo objetivo es la de servir como interfaz de las bases de datos, los usuarios, las aplicaciones, ¿no? Así veremos también dentro de este tercer subtema los tipos más populares de sistemas gestores de base de datos, sus ventajas, ¿no? También tendremos a bien revisar en el cuarto y último subtema, los usuarios de los sistemas de bases de datos, que en esto podrán integrar de modo unificado y coherente la información, es decir, los datos, porque pueden servir a distintos usuarios y distintas aplicaciones. Bueno, veremos también qué es lo que implica los términos de una tabla, los términos también de tipos de diferentes de datos, como numéricos, caracteres, cronológicos, espaciales, y tendremos actividades también a realizar de forma autónoma en la casa, pues, ¿no? Tendremos la bibliografía general
y es lo que les puedo indicar, y estas son las conceptualizaciones de forma general que veremos en el primer tema de la asignatura de gestión de base de datos. Presto siempre a compartir conocimientos con ustedes. Nos veremos en las clases síncronas.